Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone, desde una perspectiva bíblica, consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que enfoca situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, la persona que se engaña a sí misma. Si hay trampa donde caemos todos los humanos, es precisamente la trampa del autoengaño. Cuando, a veces sin advertirlo, creamos versiones opuestas a la realidad, versiones de la vida opuestas a la verdad concreta. A veces lo maquillamos, a veces abiertamente lo disfrazamos, pero sucede que todos nos engañamos y terminamos más bien dándonos una versión equívoca de las cosas, terminamos diciéndonos una cosa que no es. Eso tiene que ver, amigos, con alguna forma de autoengaño, pues precisamente nuestro tema de hoy tiene que ver con eso, la persona que se engaña a sí misma. Y quiero citar la clásica escritura neotestamentaria acerca del engañarse. Se trata de Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde San Pablo dice en tono enérgico lo siguiente: no se engañen. Note usted una frase imperativa de apenas 3 palabras: no se engañen. Y atención, ¿qué va a pasar si nos engañamos? Que de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No sé si notas todo el alcance del autoengaño. En primer lugar, como que tiene que ver con Dios, en el sentido de que cuando nos engañamos a nosotros mismos, no debemos creer tontamente que a Dios lo vamos a engañar también y que Dios nos va a comprar el cuento, la historia nuestra. Lo primero entonces que Pablo aclara es que Dios no se va a dejar embobar, es lo que está diciendo. Y lo segundo es también bastante alarmante, dice que cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si tú siembras engaño, cosecharás desgracia, engaño. Entonces, esta es una escritura, como dije, de tono enérgico, de tono imperativo, donde la palabra de Dios nos recuerda que si hay mal negocio, es caer uno en alguna forma de engaño. Así es que no es algo que nos conviene. Pero bien, entremos a fondo en nuestro tema y hagámonos la siguiente pregunta: ¿por qué alguien se autoengaña? ¿Qué es lo que puede haber de fondo cuando una persona se está engañando? ¿Qué puede haber de fondo cuando una persona se está diciendo algo que no corresponde a la realidad y a la verdad concretas? Muy bien, trabajemos con esto. Pues en primer lugar, alguien pudiera estarse engañando porque ha venido, escuchen bien esto, ha venido en un proceso progresivo de decirse lo que no es. El autoengaño no es no es una pared que se levanta de un instante al otro en nuestras vidas. El autoengaño es algo que comienza sutilmente a aparecer como una pequeña tendencia, una mentirita por aquí, me digo una cosa por allá, lo argumento en base de mi interés del momento. Es todo un proceso, le llamo proceso progresivo. Y entonces aquello se va construyendo como quien construye una pared. Y entonces al final la persona puede quedar atrapada, yo diría, en una especie de síndrome o en una especie de compulsión, a lo mejor debo decir, donde la persona se engaña en todas las áreas de su vida, se engaña en su vida matrimonial, se engaña en sus finanzas, se engaña en sus asuntos de trabajo, de negocios, de impuestos, de cómo maneja su cartera, en fin. Y la persona entonces vive en una realidad falsa,
¿Hasta qué? Hasta que la vida se le caiga en pedazos, porque nadie puede vivir de falsedad ni nadie puede vivir de fantasías. Así es que lo primero, ¿por qué alguien se autoengaña? Porque ha venido en un proceso progresivo de decirse lo que no es. Segunda potencial explicación de por qué alguien se autoengaña. Número 2, porque tiene la tendencia a autojustificar sus errores. Es la persona que cuando comete un error no se dice la verdad, no se confronta a sí misma. Siempre hemos dicho aquí en Realidades que es saludable tener o adoptar una actitud de autocrítica, de autocensura. No una actitud enfermiza de estas personas que se desprecian a sí mismas y se viven criticando de una manera implacable. No, digo en un sentido balanceado, no en un sentido enfermizo. En el aspecto más constructivo uno debiera de autocriticarse. Uno debiera de hacer un margen de juzgamiento de las actitudes, de la composición conductual, etc. Porque al hacer esto, entonces nos hacemos el favor de pronto, bueno, en primer lugar de poder ver lo que está malo y de pronto poder aplicar correctivos a nuestras vidas. Pero la persona que justifica sus errores, y miren que eso se aprende, yo me quedo con la sensación que eso se aprendió en casa, con papá, con mamá, con algún adulto cuando uno era niño. Si papá o mamá eran maestros de la justificación, llegaban tarde, justificación, olvidaban hacer algo, justificación, no cumplían con una faena, justificación. Entonces eso se va absorbiendo de una manera, yo diría, inconsciente por parte de los infantes, y luego se va convirtiendo en la estructura de conducta de esa persona una vez que se va desarrollando. Y efectivamente la tendencia a justificar los errores, como otras tendencias también, pueden ser aprendidas. Seguramente lo sacaste en un proceso de aprendizaje que ni cuenta te diste, se estaba gestando en tu vida. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya no eres un niño, eres una persona adulta que puede lesionar seriamente tu vida cuando todas las versiones son la tuya. Yo como me encuentro personas, a veces incluso de manera sutil y cortés me hago a un lado porque noto, quizá en procesos de consejería, que esa persona, la única versión que va a prevalecer es la suya. Entonces no tiene sentido pues perder el tiempo de uno, ¿no es cierto? Perder uno sus oportunidades con alguien que es un convencido ya, que tú no le vas a convencer de nada más. Entonces, amigos, hasta aquí estamos haciendo un poco de diagnóstico respecto a por qué alguien se puede engañar a sí mismo. Y hemos dicho dos cosas que son muy importantes. Uno, que esta persona ha venido probablemente en un proceso progresivo de decirse lo que no es. Y dos, que esta persona tiene la tendencia a autojustificarse, cosa que seguramente también en ese proceso viene desarrollando a lo mejor desde su infancia. En tercer lugar, ¿por qué alguien se autoengaña? Bueno, porque se ha colocado en actitud de víctima de los demás. Hay gente que es habilidosa cuando se engaña. Entonces llora y se quebranta y se victimiza como para que el mundo alrededor diga que son los demás los culpables, que son los demás los responsables y que las personas alrededor escriban otro nombre en la factura. Y digo que es habilidad porque yo creo que esto también es parte de esas dinámicas que progresivamente se van construyendo en la conducta de las personas, porque también esto de actuar como una víctima también se aprende. También a uno se le pegó de algún lado y se le pegó de alguna persona. Yo insisto con los adultos que en este sentido, hasta los 5 o 7 años de edad del ser humano, hasta esa cortísima edad ya queda plasmado lo más importante de lo que va a ser su personalidad. Entonces, figúrese usted, desde que un bebé está en vientre de su madre hasta los 5 o 7 años, nosotros no le prestamos atención a una persona. Pensamos que es un niño. ¿Qué niño vamos a estarle prestando atención?
pero puede quedar unas sendas marcas en su personalidad producto de las influencias más bien deformantes de los adultos a su alrededor. Y aprender a hacerse una víctima es algo que se toma de algo y de alguien en particular. Y luego, no se imaginan, amigos, qué cuesta desarraigar esa tendencia de creerse la víctima y estar esgrimiendo argumentos de cuánto los demás te han fallado, actúan con injusticia, no te comprenden, no te ayudan, no están a tu lado. Es algo que es conducta aprendida y tiene bastante efecto de candado, ¿no? Le cierra a la persona la posibilidad de ser feliz. En cuarto lugar, ¿por qué más alguien se autoengaña? Bueno, amigos, porque carece de suficiente honestidad e integridad probablemente. Porque el engaño también tiene que ver con haber uno forcejeado con la integridad y haber uno vencido su propia integridad. No porque una persona íntegra no tiene por qué engañarse, porque una persona íntegra se va a decir la verdad. Pero alguien que se engaña, que se vuelve habilidoso, con excusas, con cuentitos, con versiones, esa persona no está siendo honesta, esa persona no está siendo íntegra. Y el problema es esto, amigos, cuando uno renuncia a la integridad, cuando uno renuncia a la honestidad y a decirse la verdad acerca de sí mismo, la verdad acerca de los acontecimientos que acompañan su historia, su vida, ya esta persona, no sé qué es lo que le espera, pero no creo que le esperen experiencias dichosas. Hemos dado entonces 4 grandes aristas en términos sintomáticos de por qué una persona, y no sintomático, más bien de diagnóstico de por qué una persona se engaña a sí misma, se engaña por estas razones. Seguramente habrán más, pero al menos hemos citado 4 aquí en realidades. 1, porque ha venido en un proceso progresivo de decirse lo que no es. 2, porque tiene la tendencia a justificar sus errores. Se aficionó a esto. 3, porque se ha colocado en actitud de víctima de los demás. Y número 4, porque carece de la suficiente honestidad, transparencia, integridad. Muy bien, amigos, hagamos nuestra pausa acostumbrada. Al retornar de la misma, trabajemos con esto. ¿Qué necesita quien se autoengaña? Hablamos de esto a vuelta de pausa. René Peñalba es un conocido escritor, consejero y destacado conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias internacionales y mensajes de predicación. Además, en la página de René Peñalba, usted podrá escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades. Amigos, nuestro tema de enfoque se titula La persona que se engaña a sí misma. Y San Pablo escribió en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, lo siguiente: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Parece ser un par de bofetadas esto, ¿no es cierto? Cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? Tú eres un engañado. Y no creas que te vas a dormir a Dios. Y esto más, vas a terminar cosechando lo que sembraste. Es un par de bofetadas. Cualquiera se ofendería que le hablen de esta manera, pero ¿saben qué, amigos? Es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones. El engaño es mal negocio. El engaño es ir por un desfiladero que puede tener momento de un paso en falso y caer por el despeñadero. No puede ser. Tenemos que aprender a vivir con la verdad. La persona que vive con la verdad de la mano se ahorra 20,000 problemas. Y la persona que se aficiona demasiado a siempre dárselas por las de Villadiego, es decir, darse la escapada por el camino que le resulta más fácil, esta persona, a final de cuentas, termina en un enredo porque
vive de tan distintas versiones de la vida que al final no sabe qué dijo aquí, qué dijo allá, con qué salió bien librado por el otro lado, porque ha venido creando una madeja, mire qué palabra estoy usando, una madeja de engaños que van desde lo más superficial y lo más, que digo, cotidiano, hasta la elaboración más compleja de razones y argumentos que hacen al final que esta persona, en lugar de engañar a los demás para salir bien librado, lo que resulta ser es una persona autoengañada. En la primera parte del programa hicimos algo de diagnóstico respecto a la pregunta de por qué alguien cae en formas de engaño propio. Ahora en la segunda parte del programa vamos a trabajar con esta interrogante: ¿qué necesita quien se autoengaña? ¿Qué es lo que necesita, amigos? En primer lugar, necesita confesión. ¿Cuándo alguien requiere confesión, amigos? Cuando ha pecado. ¿Alguna vez entraste al confesionario? ¿Alguna vez buscaste a un pastor, un ministro, para confesarle tus faltas? Bueno, necesitas confesión. Porque la confesión tiene de fondo haberse uno enterado de manera suficiente de estar engañado. Esto me recuerda a esa extraordinaria parábola de la Biblia, la parábola del hijo pródigo. Dijo él: iré a mi padre y le diré. Es la confesión. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, porque la persona que se engaña cae en un estado de indignidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Lo bonito con esto es que yo no he encontrado hasta aquí quien que se haya confesado honestamente delante de Dios siga mal. Ahora, si tu confesión es hipócrita, sigues igual o peor, ¿no? Pero si tú confesaste abiertamente y honestamente y de manera íntegra tu equivocación y tú dices: Dios, yo soy un engañado, es lo que soy yo. Señor, yo soy una persona que actúa falsamente, la gente realmente no me conoce. Si la gente me conociera. Si le dices esto a Dios, entonces se abre el pesado candado. Se suelta la cadena. Tú tienes la posibilidad de rehabilitarte de esa disconducta. Tú tienes la posibilidad de ser transformado de esa cosa y entonces sigues adelante en tu vida y te va mejor. Así es que lo que necesita quien se autoengaña en primer lugar es confesión. Lo segundo que va con la confesión: arrepentimiento. Lo ideal es que para confesarse uno esté arrepentido. Pero hay veces que uno lo confiesa, no sé, obligación moral, alguien te puso algo de presión, la vida te tiene con un torniquete por allí. Entonces eso te obliga a confesar, pero no significa que estés del todo arrepentido. Una persona que ha confesado sus faltas, una persona que ha confesado haber estado engañándose a sí mismo y de paso a lo mejor engañando a otros, esta persona debe entrar en un proceso de arrepentimiento. Te voy a decir algo. Si bien es cierto, la confesión es un acto. La confesión es un solo acto. El arrepentimiento lleva proceso. El arrepentimiento requiere reflexión. El arrepentimiento requiere autocrítica, autoevaluación. El arrepentimiento requiere pesar cabalmente hasta dónde llegan estos actos, cuál es su verdadera naturaleza, porque tú sabes, tú engañas. ¿Sabes quién es el padre de la mentira y del engaño? Satanás. Pesar la naturaleza de tus actos. En fin, el arrepentimiento es un proceso. Y escucha esto, el arrepentimiento no es solo un proceso. Ya te dije, la confesión es un acto que tú realizas. Pero el arrepentimiento es un proceso y aparte de eso es un estilo de vida. El arrepentimiento es una manera de vivir. ¿Por qué una manera de vivir? Porque lastimosamente los humanos necesitamos arrepentirnos casi como que constantemente. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces, en nuestro corazón queremos las cosas de un modo, pero nuestra carne, que es nuestra naturaleza
pecaminosa nos lleva por una ruta distinta a nuestros deseos y a nuestros quereres. Y entonces eso significa que vamos a tener, lo ideal es que tengamos un corazón blando, una conciencia activa, que nos indique con claridad cuando hayamos cometido un error, cuando nos hayamos engañado en algo, para que volvamos a reavivar, mira qué palabra, a reavivar el arrepentimiento que tenemos como un estilo de vida y como una manera de vivir. Entonces, ¿qué necesita quien se autoengaña? Lo primero, confesión. Segundo, arrepentimiento. 3, autoconfrontación. No sé si notan, y de mi parte fue deliberado, yo comencé con donde la cosa concluye. La cosa debe concluir con la confesión. Pero yo te hablo de la confesión, que es un acto, y luego te hago el hilván hacia atrás como para que te des cuenta que no puedes ir hipócritamente a hacer una confesión. Para hacer una confesión delante de Dios necesitas un proceso de arrepentimiento y una actitud de arrepentimiento de ahí en adelante. Pero para poderte arrepentir, nos echamos más atrás, para poderte arrepentir tú necesitas un acto de autoconfrontación. Tú te miras al espejo y te dices por fin la verdad, eres un mentiroso. La gente te ha creído el cuento, pero tú sabes la verdad, que eres un mentiroso. Vives mintiendo aquí, allá, acullá, eres un mentiroso. Entonces, claro, cuando tú te autoconfrontas, comienzas a arrepentirte y luego vas a confesar aquello delante de Dios. Y le llamo autoconfrontación porque lo ideal no es que te confronten otros. Lo ideal no es que te lo digan otros, lo ideal es que tú te lo digas. Lo ideal es que tú de alguna manera te tomes del cuello y te digas, hey, ¿qué te pasa? Lo ideal es que tú te des un par de cachetadas y te digas, hey, ¿qué sucede contigo? Autoconfrontación. Porque si tú lo haces, significa que tu conciencia todavía funciona. Si no lo haces, significa que tu conciencia está endurecida. Entonces vas a necesitar, lastimosamente, que te pasen cosas malas para ir quitando la cáscara. Mediante el dolorcito ese, te va a ir quitando la cáscara. La cáscara ya no es parte de tu piel. La cáscara es una especie de composición de sangre, de piel que se murió, de cosa que ya no te sirve. Entonces, pero arrancar la cáscara, la granulación que quedó después de una herida, de un golpe, eso duele un poco. Pero ¿quién quiere andar esa cáscara? En primer lugar es horrible, en segundo lugar no te sirve. Entonces, por dolor que haya, se quita la cáscara. ¿Y qué es lo que queda debajo de la cáscara? Una piel rosada, una piel nueva. Bueno, si tú no te dices la verdad, si tú no te autoconfrontas, lo que queda es que la vida comience a tratar contigo y te pasen cosas dolorosas para botar esa cáscara del endurecimiento. Entonces también necesita quien se autoengaña de autoconfrontación. 4, ¿qué puede necesitar también la persona que se autoengaña? Necesita asistencia. A veces, por las razones que sean, no te lo puedes decir a ti mismo. Entonces necesitas a una persona que te ame suficiente y te conozca suficiente al mismo tiempo. Mira lo que digo, que te ame y te conozca de manera suficiente para que te lo pueda decir. Porque si solo te ama, te va a decir lo que tú quieres oír, que todo está bien contigo, que tú tienes la razón, que la gente que no te comprende. Pero si te ama y te conoce, te va a herir. Es la persona que te va a sacar la cáscara aunque te duela. Dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Una persona que te ama te va a hacer el favor de asistirte en cosas donde tú estás actuando de manera disfuncional. Todos tenemos por allí a un buen amigo, un amigo de toda la vida, un buen hermano en la fe, un pastor valiente que te va a meter el bisturí. Pero todos necesitamos la asistencia de alguien. Y número 5, cierro con esto. ¿Qué más necesita la persona que se engaña a sí misma? Necesita oración. Oración. Orar es la posibilidad de ver la verdad. Orar representa la posibilidad de oír a Dios. Orar representa la posibilidad de por fin poder ver las cosas tal y como son.
Entonces, mire este proceso que te lo presenté de manera invertida. Tú comienzas a orar. 2, tú hablas con alguien para que te dé alguna asistencia. 3, tú te confrontas a ti mismo. Ya con los insumos que recibiste de la oración y de un consejo valiente de alguien por allí que te dijo la verdad, tú te autoconfrontas. Ya una vez que te has confrontado contigo mismo, comienzas un proceso de arrepentimiento y te aseguras que se convierte en una actitud de vida de ahí en adelante, arrepentirte cada vez que sea necesario. Y 5, tú lo llevas al nivel de confesión delante de Dios. Amigos, no me da más tiempo para comentar. De esta manera cierro yo el tema, también me despido de ustedes y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La persona que se engaña a sí misma. Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba, experimentado consejero, conocido escritor y conferencista internacional. Su correspondencia puede ser dirigida a renepenalba@ccihonduras.org.